las relaciones entre los dos se deterioraron porque uno se ubica en la línea moderada, Madero, y el otro en la más radical, Flores Magón. Pero aún con las fuertes acusaciones que intercambiaron, después de la ruptura, siempre lucharon y supieron, como pocos, que era posible derrocar al todopoderoso régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y eso tal vez exacerbaba la rivalidad. Los dos querían dirigir el movimiento antiporfirista. Lo intentó primero Ricardo Flores Magón. Convocó varias veces, 2, 3 veces, a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. No tuvo éxito, incluso esos levantamientos llevaron a la represión, al encarcelamiento de dirigentes. Por ejemplo, en uno de estos levantamientos detienen en Chihuahua a dirigentes, quiero acordarme de los hermanos de San Luis Potosí, ¿cómo se apellida? No, sí, Camilo y Ponciano, pero Juan Sarabia. Detienen a Juan Sarabia, es importantísima la anécdota, porque lo llevan a Chihuahua, eso como 1906, y lo juzgan como se acostumbraba antes en el Teatro Juárez de Chihuahua. Invitan a la gente que quería presenciar el juicio y está Juan Sarabia, extraordinario escritor, había elaborado el Plan Liberal de 1906 con Ricardo, que es un plan extraordinario, fundacional, que debería leerse, porque ahí están los principios, incluso ahí está la propuesta económica para la transformación de nuestro país, todavía válida, la estamos aplicando nosotros, porque en ese plan se dice que hay que fortalecer el mercado interno y hay que procurar que la gente humilde, pobre, tenga ingresos suficientes para consumir, porque cuando el pobre no tiene más que para lo indispensable y a veces ni siquiera para eso, todo es ruina, no progresa el comercio ni la industria, nada. Entonces, ellos plantean fortalecer el consumo interno, que es lo que estamos haciendo nosotros, que la gente tenga ingresos para consumir no solo lo básico, y así se beneficia el comercio, se beneficia la industria, y hay prosperidad y bienestar. Pero en ese plan está muy bien descrito esto que estoy planteando. Bueno, el caso es que van a juzgar a Juan Sarabia y llegan muy
prepotente el gobernador de Chihuahua, Enrique Krill, y su suegro, Terrazas, Luis Terrazas. Llegan los dos, Luis Terrazas y Enrique Krill. Y le dice Enrique Krill a Juan Sarabia: de modo que usted es el bandido de Juan Sarabia. No, señor, yo no soy un bandido. Los bandidos son otros. Y está toda la gente ahí. ¿Y quiénes son los bandidos? Enrique Krill, Luis Terrazas y Porfirio Díaz. Y ahí se acabó el juicio. Y en tren a Juan Sarabia hasta Veracruz, a la cárcel de San Juan de Ulúa. Estuvo 5 años preso en San Juan de Ulúa. Y es liberado cuando triunfa la revolución maderista. Bueno, cierro el paréntesis. Durante la segunda mitad de 1908, Madero se ocupa de escribir en San Pedro de las Colonias, Coahuila, su libro La sucesión presidencial, en 1910, cuyo subtítulo es El Partido Nacional Democrático, que aparece en diciembre de ese año. El libro, como afirma Daniel Cosío Villegas, es el mejor análisis crítico del régimen porfirista desde la aparición en 1892 de la cuestión presidencial en 1876, escrito por José María Iglesias. Desde luego, esta opinión de que era y es un buen libro, La sucesión presidencial, no la compartieron los intelectuales de su época, y muchos en la actualidad le escatiman valor literario y científico. Unos por negarse a reconocer en Madero a un hombre de ideas, otros por no entender que una cosa es el análisis académico de la realidad y otra, a veces muy distinta, es el ejercicio de la política, que siempre busca, si es buena política, que se haga historia y debe al mismo tiempo ser este oficio y el mensaje claro y mantener el equilibrio entre la eficacia y los principios. A sus contemporáneos les pareció que Madero ni siquiera estaba dotado de conocimientos para escribir un libro, empezando por su abuelo, don Evaristo Madero, que era porfirista, su abuelo. Quien duda de que su nieto lo haya escrito, decía don Evaristo, pues lo considera incapaz de semejante proeza. Los especialistas posteriores no solo lo encuentran mal organizado y sin rigor metodológico, sino que lo califican de superficial, de no tratar el problema social a fondo. Lo cierto es que aún prevalece el prejuicio de que Madero, miembro de una familia rica, empresario y agricultor norteño, no podía aspirar a escribir más que cartas personales. A don Agustín
a don Agustín Yáñez. No obstante, a este gran escritor, secretario de Educación, le conmueve advertir el esfuerzo de un hombre hasta entonces consagrado a cuidados agrícolas y mercantiles ajenos a los secretos de la expresión, que lucha por hallar formas exactas para hablar al pueblo sin exacerbar a los poderosos ni ahuyentar a los asustadizos. Todo esto induce, dice don Agustín Yáñez, a buscar las palabras, los giros y los matices expresivos más ajustados a sus propósitos y suprimir o atenuar exabruptos, irreparables o inconducentes a obtener que la exposición de su pensamiento sea clara, accesible al lector medio, sin mengua de la emoción que la impulsa. Hasta ahí la cita. Además de estar bien escrito, el contenido del libro es de primer orden. Repasa los males de la nación, cuestiona las injustas guerras de Temochic y Valle del Yaqui, sostiene que las huelgas de Cananea y Río Blanco tuvieron su origen porque Porfirio Díaz recibía apoyo de los capitalistas, critica la falta de libertades, la política exterior, el estancamiento de la educación y las actividades agrícolas, mineras e industriales, y el mal manejo de la hacienda pública. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda. Esto, por ejemplo, se desconoce. Cuando se piensa en el gobierno de Porfirio Díaz, siempre se habla de que era un gobierno muy eficaz en el manejo de las finanzas. Es de los gobiernos que más se endeudó, o mejor dicho, que más endeudó al país. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda, lo cito, con un pasivo aterrador. Cuestiona a Ramón Corral, aspirante a la vicepresidencia de la República, entre otras cosas, por su responsabilidad en la guerra del Yaqui y por su nula vocación democrática, inclinado a ser más partidarios de sus allegados que del pueblo. A Bernardo Reyes, el otro candidato a la vicepresidencia, lo considera profundamente imbuido en las prácticas absolutistas y asegura que con él, en lugar de Díaz, habría en México un régimen del sable, más fiero y pesado que el porfirista. Al posicionarse como líder indiscutible del movimiento antirreeleccionista, Madero garantiza que en la primera etapa del proceso revolucionario para regenerar a México no hubiera traiciones. Madero cayó del cielo. Era el dirigente que se necesitaba para acabar con el régimen autoritario y dictatorial de Porfirio Díaz. Con él se garantizaba que no hubiese traiciones que frustraran el propósito central de derrocar al régimen,
él podría tener, como a la postre se vio, la obstinación de creer que bastaba dar libertad al pueblo para que se resolvieran los grandes problemas nacionales. Decía, con la pura libertad se resuelven los problemas. Y se requiere la libertad, pero también la justicia social. Pero esta concepción en nada le resta mérito de haber sido un hombre honesto y de firmes convicciones democráticas, capaz de resistir las tentaciones del poder, a diferencia de otros políticos opositores que no dejaban de insistir en llegar a un acuerdo con Porfirio Díaz, y no para lograr la transición ordenada que convenía al país, sino para sacar provecho personal, es decir, para ocupar cargos públicos. Madero jamás titubeó ni dio muestras de flaqueza como las que acecharon a algunos dirigentes distinguidos del movimiento antirreeleccionistas, como mi paisano Palavicini, como Vázquez Gómez, como Toribio Esquivel Obregón, entre otros, que flaquearon o traicionaron. Por eso era imprescindible Madero, ese pequeño burgués vegetariano, homeópata, abstemio, espiritista, lleno de determinación, aplomo y gran vocación democrática. El 15 de abril de 1910, a la convención del Partido Antirreeleccionista, 200 delegados de todo el país eligen de manera democrática a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez a la vicepresidencia. Llama la atención porque le regateaban méritos, que en su crónica de lo sucedido y después de explicar las características de los posibles candidatos, Roque Estrada viera a Ezequiel Obregón como el más intelectual, el más observador, el más prestigiado y el de más intensa cultura, aunque sin dinamismo, mientras Madero le parecía un verdadero hombre de acción que sin embargo exhibíase sentimental, no cerebral, el hombre guiado más por las emociones que por las ideas. Poco después, también de manera peyorativa, el abuelo de Madero, don Evaristo, se disculpa con Porfirio Díaz porque a su nieto Francisco se le había metido en la cabeza involucrarse en la alta política, aconsejado, esto lo dice el abuelo, por los espíritus, pues es espiritista, con lo cual queda dicho todo, causándonos a todos los familiares miles de molestias y contrariedades sin cuento. Pues bien, este personaje, Madero, incomprendido por propios y extraños, se dispuso a desempeñar el papel de David que enfrentó a Goliat. Hasta ahí le dejamos. Mañana le seguimos.
Presidente, buenos días a todos. Armando Gama de El 11. Preguntarle si está confirmada esta desaparición de 2 agentes de la Fiscalía General de la República. Ayer la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero reportó esta desaparición. Presuntamente eran agentes que se dirigían al Estado de Guerrero para coadyuvar en las investigaciones por el caso del joven asesinado normalista allá en Chilpancingo. Preguntarle justamente sobre esta desaparición, posible desaparición. ¿Cómo está la situación de diálogo también entre las autoridades estatales con los familiares o los estudiantes normalistas por el caso del joven asesinado? Y básicamente el estatus legal, jurídico de los policías señalados de haber disparado al joven. Gracias, presidente. Bueno, sí existen estas personas desaparecidas. Es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron, y ya se está llevando a cabo la búsqueda. Son 2 servidores públicos de la Fiscalía General. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes. Y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieran impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr. Y aprovecho para pedirle a toda la gente que nos ayude. El otro caso muy lamentable, que también se está atendiendo, es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó. El policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando. ¿Se sabe algo de su identidad, presidente? Sí, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación. ¿Habría sido alguna complicidad de autoridades del propio sistema de justicia? Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República, que ya atrajo el caso. ¿Se dará aviso a la Interpol tal vez para...? No. Primero vamos a llevar a cabo nosotros la búsqueda. Muy bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta, presidente. El pasado viernes usted adelantó... Este es el caso de uno,
de uno. Pero sí se presume que fue El que disparó. el que disparó. En Chilpancingo. Sí, tenía comisiones, ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse. Sí, sí. Decirle a los padres de los jóvenes, sobre todo a los padres del joven que perdió la vida, que no va a haber impunidad. También que nos demos cuenta de cómo está la situación, que hay muchos intereses. Hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal. Y también tener elementos, porque estamos en temporada electoral, para afectarnos. Piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad. ¿No tienes ahí la bolsa que te di de las piedras? No, la tengo aquí. A ver, les voy a mostrar algo que me entregaron ayer, de quienes vinieron a tirar la puerta. No estoy hablando de las mujeres, no del movimiento de las mujeres. Ellas querían, pero no, pero es otra cosa. Miren, los que somos de campo sabemos de lo que es un tirador. Es que este es muy moderno. Que miren, para los vidrios. Nosotros. Eso eran los que querían el diálogo. Y hay una que es, bueno, estas son piedritas de río, porque yo conozco de esto. Mendigos, asesinos, traidores. Pero hay una que es Ese es el diálogo que querían, tirándole con las resorteras a las ventanas del palacio. Esos merecen ir a la se cárcel. les quiero mostrar. No son dignos mexicanos. Aquí está. Deberían investigarlos más y que se vayan a la cárcel directamente. Por vandalismo, eso se llama vandalismo. Vale. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación. Pero esto, pues lo que indica es que tienen otros Intentos. propósitos. No es el movimiento de las mujeres, es cuando lo de la puerta. Los presuntos estudiantes. Algunos, no todos, porque pues estaban con capucha. Entonces,
aquí vamos a dar a conocer todo. No vamos a ocultar nada y vamos a ir llevando todo el proceso. Pero tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, de que se haga justicia y poner de manifiesto ciertas cosas, ¿no? Las complicidades que existían, que no solo eran de autoridades, sino también de los supuestos defensores de derechos humanos y de los abogados, porque en esto el que encabezaba era el abogado, que pueden expresarse, manifestarse, no va a haber represión, no va a haber represión. Por eso lamenté mucho lo que hizo la policía de Guerrero, quitándole la vida a un joven, porque esto va en contra de nuestra manera de pensar y de nuestra forma de ser. Gracias, presidente. Mi segunda pregunta es, el pasado viernes usted en Morelia adelantaba que esta semana daría a conocer pruebas de que hay gobiernos estatales, sobre todo de lo que conservador, que estarían detrás de las campañas o la campaña en redes sociales narcopresidente. Decía usted que incluso estarían destinando recursos públicos hacia estas tipo de campañas. No sé si tenga información al respecto. Sí, estamos reuniendo información, estamos pensando también si se da a conocer en estos días. Vamos a resolver sobre eso. Sin duda es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de cierto periodista. Los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos twitteres pasados. Todo lo voy a hacer, ¿eh? Voy a cumplir todo. ¿El INE le pidió borrar los tweets? No, jueces del Poder Judicial. Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Y bueno, mis libertades. ¿Y cuáles son sus fundamentos? Sí,
ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad. O mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia. Pero así están. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a Ramón Cosío? ¿Ramón se llama? Sí. José Ramón. Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Son unos mendigos, Está interesante. corruptos, toda esa bola de cabrón. ¿Dónde están los demócratas, pues? Dicen que usted es el demócrata. Los hombres, las mujeres de bien, las demócratas, los demócratas, sí, sí, un comunicado no lo he visto, pero me dicen que piden equidad. Es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor, que no tienen a todos los periodistas que hacen las mesas de análisis en Televisa. ¿Cómo se llama el programa de Televisa de análisis? Tercer grado. Todos en contra de nosotros. El otro Son unos de Televisa, corruptos, unos mendigos, La Hora de toda esa Opinar. bola. Sí. ¿Quiénes son los de La Hora de Opinar? Los que firman el desplegado. Ahora resulta que usted no puede hablar. Camín, Mira nomás. Zuckerman. ¿Qué es lo que quieren tramar? ¿Qué es lo que quieren hacer esos corruptos? No van a poder con el pueblo. El pueblo está con la libertad de expresión. El pueblo está con la justicia. Reforma. El pueblo está con usted y con el partido Morena y sus aliados. Dígame uno. Un articulista. El pueblo se levantaría contra todos ellos. A ver, a lo mejor me equivoco. Los del Universal, los de Milenio, los de, ¿cómo se llama? El medio de Olegario. Imagen, a donde está Ciro. Ahí está bien. ¿Qué cosa están con nosotros? Miren la nota principal. Pierde 800,000 millones de pesos refinación
Falso. Completamente. Pero ahí están las 8. Pero hablaba yo de los articulistas. Ah, no, aquí está, mira. Pide AMLO sus datos sobre contaminación. También son los míos. Entonces, lo de Cadereyta, que hoy vamos a dar a conocer eso. ¿No tienes el dato para la refinación? Ah, bueno, primero las editoriales, porque a lo mejor nos encontramos a alguien que nos apoye, ¿no? En una de esas. Ah, su mecha. Ay, nanita. México sediento. Eso por el agua, me imagino. Ah, sí. Sí, Tren Maya. Sí, aquí nada más. Dos Bocas. Mendigo viejo ese Sarmiento. Obras suicidas. Sergio Las Sarmiento grandes nomás. quebradas, en Y lugar de abastecer no puedo de imaginarme que agua, todavía hay la Secretaría de gente la República. ignorante, estúpida, que lea esas pendejadas. ¿Quién más? Uy. Este es en su doble papel, articulista del Reforma y defensor Miren nomás las ideas televisión de azteca. estos corruptos. ¿Qué ideas ¿No hay tienen otro? Ah, no, mira. tan acá. estúpidas? Aquí es que aquí me vi. Por aquí me vi. Aquí está. ¿A poco el presidente Andrés Manuel López Obrador le pedirá a los paisanos en Estados Unidos que no voten por Donald Trump? La pregunta viene al caso porque dijo que lo haría si algún candidato comenzaba a hostigar a México en las elecciones. vamos a hacer. Les voy a dar una información. A ver si... Bueno, no. Mejor que quede ahí, pendiente, más adelante. Claro que el que no respete a México va a tener respuesta. Eso. Ese es el buen Porque tiene que jefe. aprender a respetarnos, sea quien sea, del Partido Republicano o del Partido Demócrata, porque nosotros respetamos a los republicanos y respetamos a los demócratas. No somos como los conservadores. Ustedes saben que cuando la elección Son unos limpiabotas esos, como se Sergio estaba Sarmiento, celebrando en Reforma, de los gobiernos de Estados Unidos. la señora Clinton contra el presidente Trump, los conservadores del país, cosa rara, apoyaron a la señora Clinton, y los del Partido Conservador se pusieron hasta camisetas en la Cámara de Diputados de México de la señora Clinton. Lo que pasa es que este periódico estaba entregado a la señora Clinton. Todos los medios, Televisa, todos, con la señora Clinton. Me acuerdo que hicieron hasta un festival, llevaron al finado Vicente Fernández y a otros artistas mexicanos.